Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, el rey de los babilonios, y los judíos fueron exiliados a Babilonia. Allá compusieron 5 tristes poemas que se reunieron en el libro de las Lamentaciones, que expresan la angustia del cautiverio. En mi ciudad el Señor ha rechazado a todos los guerreros, ha reunido un ejército para atacarme, para despedazar a mis jóvenes. El Señor ha aplastado a la virginal hija de Judá, como quien pisa uvas para hacer vino. Todo esto me hace llorar, los ojos se me nublan de llanto. No tengo a nadie cerca que me consuele, no tengo a nadie que me reanime. Mis hijos quedaron abandonados porque el enemigo salió victorioso. Sión clama pidiendo ayuda, pero no hay quien lo consuele. Por decreto del Señor, los vecinos de Jacob son ahora sus enemigos. Jerusalén ha llegado a ser basura e inmundicia. El Señor es justo, pero yo me rebelé contra sus leyes. Escuchen ustedes, los pueblos, fíjense en mi sufrimiento. Mis jóvenes y mis doncellas han marchado al destierro, pero también confianza en el Señor en tiempos de aflicción. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus misericordias. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que buscan. Pero es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Fue también en Babilonia que se escuchó el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. No obstante, el Señor no los dejó solos. Entre los judíos exiliados en Babilonia, 2 grandes profetas se levantaron para animar al pueblo: Ezequiel y Daniel, quienes fueron llevados prisioneros a Babilonia antes de que Jerusalén fuera destruida. Ezequiel fue llamado a ser profeta con una poderosa visión. Vio a Dios sobre gran carro conducido por 4 seres celestiales. Este carro divino venía desde Jerusalén para habitar entre los judíos desterrados. Dios les mandó al profeta que anunciara de manera muy extraña que el reino de Judá sería destruido. En una ocasión, Dios le ordenó que destruyera una maqueta de Jerusalén y luego la rompiera en público. Una vez, Dios le dijo que se rapara la cabeza y se afeitara la barba. Una tercera parte del cabello debía ser quemada, otra tercera parte debía ser cortada con una espada y la otra tercera parte debía ser esparcida por el viento. El cabello quemado simboliza a los judíos que morirán por hambre y enfermedades durante el sitio de Jerusalén. El cabello cortado a los judíos que morirían a espada durante la destrucción de la ciudad, y el cabello derramado al viento a los judíos que serían llevados cautivos a Babilonia. En otra ocasión, tuvo que hacer un hoyo en la pared de su hogar y salir arrancando por allí para mostrar la desesperación que vendría. El profeta vio en visiones la causa de la destrucción. Dios le mostró toda la idolatría a la que se habían entregado a los judíos. Incluso vio altares paganos dentro del mismísimo templo de Jerusalén. En esta visión, Ezequiel vio la gloria de Dios como una nube yéndose lejos del templo y de Jerusalén, dejándola así expuesta a las consecuencias de sus pecados. Tras la destrucción de Jerusalén, Ezequiel les predicó a los judíos cautivos en Babilonia que Israel sería restaurada físicamente, pero también espiritualmente. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Él vio la restauración de Jerusalén en una visión, en la que multitudes de huesos secos eran resucitados. Luego me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel.
Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he hecho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. En su última gran visión, Ezequiel vio el pueblo restaurado, reconstituyendo un pueblo para adorar al Señor, en el cual descendía nuevamente la gloria de Dios. El profeta Daniel, por su parte, fue llevado a servir en la corte del mismísimo rey Nabucodonosor de Babilonia. Allí se convirtió en un leal funcionario del rey, pero nunca dejó de servir al Señor. Dios le permitió interpretar los sueños del rey, en las que, junto a varias visiones posteriores, vislumbró la sucesión de imperios que tendrían tras el reinado de Babilonia: los persas, los griegos, los romanos y la gran persecución que vendría de estos. Lo importante es que, a pesar de las sucesiones imperiales globales, Dios es quien está en el control de esta historia. Sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero también vislumbró la llegada final del Mesías en gloria y majestad, al final de los tiempos y tras la caída de los imperios terrenales. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que será destruido. Él y sus 3 amigos tuvieron que enfrentar fuertes pruebas. Sadrac, Mesac y Abednego se negaron a inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor, por lo que se le amenazó con ser arrojados a un horno de fuego ardiente. Ellos exclamaron: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún así, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Cuando fueron arrojados al horno, el fuego no los quemó, y se pudo ver a un 4.º hombre junto a ellos. El rey Nabucodonosor los libró y engrandeció. Tras la muerte de Nabucodonosor, vino la decadencia de Babilonia. Belsasar, hijo del último rey, daba una fiesta utilizando los vasos sagrados del templo de Jerusalén, que Nabucodonosor se había traído de Jerusalén. Cuando aparece una mano misteriosa que escribió en la pared unos caracteres que nadie pudo descifrar, excepto Daniel. El mensaje decía que los babilonios caerían ante los persas. Y fue así. Durante este periodo, el nuevo gobernador persa de Babilonia, Darío el Medo, fue aconsejado por sus ministros a que decretara un edicto por el cual nadie podía orar a ningún dios. Pero Daniel no dejó de orar las 3 veces al día como acostumbraba. Por ello, fue arrojado al foso de los leones. Darío, que era amigo de Daniel, fue a verlo en la mañana siguiente. Para su sorpresa, el profeta seguía con vida. Mi Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Tras los años 70 profetizados por Jeremías, hacia el año 538 a.C., el cautiverio llegó a su fin, cuando el imperio persa, tal como lo había anunciado Daniel, liderados por el rey Ciro, quien había sido profetizado por Isaías, conquistaron a los babilonios y les permitieron volver a Jerusalén. Por esta época, el Antiguo Testamento comenzó a tomar su forma actual. Los judíos se dieron cuenta que los escritos de los profetas se estaban cumpliendo y los añadieron a los textos sagrados. Además, durante el cautiverio, los judíos quedaron sin templo. Habían comenzado a reunirse en sinagogas para adorar al Señor y leer los escritos sagrados. El Salmo 126 expresa la alegría de los judíos que por fin podían volver a su tierra.
Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, me parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. El primer grupo que volvió a Jerusalén fue liderado por Zorobabel, un descendiente de los antiguos reyes judíos, y por el sumo sacerdote Josué. Lo primero que hicieron fue ir a las ruinas del templo de Salomón y reedificar un altar para iniciar los sacrificios de adoración a Dios. Luego construyeron los cimientos del nuevo templo, que iba a ser mucho más pequeña que la de Salomón, por lo que había sentimientos encontrados. Además, los vecinos samaritanos comenzaron a oponerse a que los judíos volvieran a ser una nación. Esto produjo que la reconstrucción del templo cesara por 18 años. Entonces, en el año 520 a.C., los profetas Ageo y Zacarías fueron levantados por Dios para instar al pueblo a que continuara la reconstrucción del templo del Señor, pues la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Zacarías, además, tuvo una serie de visiones durante un sueño en las que Dios animaba a Zorobabel y a Josué a restaurar la nación. Estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias a ella. Las predicaciones tuvieron buen resultado, y en el año 516 a.C. el pueblo terminó el segundo templo, con sacrificios y alabanzas. Zacarías, al parecer ya anciano, vislumbra la llegada del Mesías, humilde a traer la salvación y la paz universal. Alégrate mucho, hijo de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Pero no todos los judíos volvieron a Jerusalén. Muchos se quedaron en Babilonia y otros migraron a otras partes del mundo, como a Persia. Allá en Persia, la joven judía Esther llegó a convertirse en la principal esposa del rey Jerjes, llamado Asuero en la Biblia. Este fue el rey que luchó contra los griegos en la famosa guerra de los 300 espartanos en el 480 a.C. Una de las mayores pruebas del pueblo judío se vio cuando un funcionario de la corte del rey, Amán, intentó aniquilar a todos los judíos por la envidia que le causaba Mardoqueo, el tío de Esther y su padre adoptivo. Este buen judío vio en esto la mano de Dios. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán al alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no ha llegado el trono precisamente para un momento como este? Los judíos ayunaron, y gracias a la intercesión de esta valiente muchacha, Dios les salvó. Y así este libro recuerda que Dios está con los suyos en todo lugar. Un segundo grupo de judíos volvió a Jerusalén desde Babilonia en el año 458 a.C., guiados por el buen sacerdote Esdras. Desde este momento los judíos darán mucho énfasis en su estudio, pues Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar a los israelitas sus leyes y mandatos. Al llegar Esdras, supo que los judíos de Jerusalén ya estaban pecando y rasgándose las vestiduras. Clamó al Señor una bella oración. El pueblo reconoció su error y le pide misericordia al Señor. Un último grupo de judíos dejó Babilonia para viajar a Jerusalén en el año 444 a.C., liderado esta vez por Nehemías, quien llegó a ser el gobernador de la ciudad. Nehemías se encargó de reconstruir las murallas en ruinas de Jerusalén, pero tuvo que enfrentar mucha oposición, en especial de los samaritanos,
que veían con muy malos ojos a los judíos que volvían. Nehemías fue un excelente ejemplo de líder. Organizó a los israelitas, enfrentó la oposición, llevándose sus problemas al Señor. No se enriqueció a costa del pueblo, sino que él mismo alimentaba a mucha gente y trabajó codo a codo con la gente en la reconstrucción de la muralla. Por este tiempo también, Esdras se dedicó a leer y enseñar públicamente la ley del Señor a todo el pueblo, quien renovó el pacto con Dios. El último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, predicó durante estos años. Malaquías denunció el pecado de los sacerdotes y del pueblo, y anunció el gran juicio final que vendría sobre la tierra. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Y de esta forma, cerca de los años 400, se escribe el último libro del Antiguo Testamento.